vamos a empezar una nueva serie del libro de Primera de Pedro. Y me encanta esto. Nunca en mi vida había yo hecho una serie o no sé si alguna vez he predicado sobre el libro de Pedro, pero me da curiosidad porque es un libro que quizás muchos dicen, pues ¿dónde queda Primera de Pedro? Y muchos quizás pensarán, yo conozco a Pablo, pero Pedro, ¿quién es? Porque estamos acostumbrados mucho a escuchar las cartas paulinas. Pero déjame hablarte un poco de contexto de quién es Pedro y que entendamos un poco la persona que lo está escribiendo y podamos empezar a entrar en detalle. Vamos a navegar varias semanas en esta serie y vamos a ir despacito porque queremos aprender. ¿Okay? Pedro fue uno de los discípulos de Jesús y fue uno de los apóstoles también. Pedro fue un pescador. ¿Entiende esto? En la cultura greco-romana del Imperio Romano, en la época donde vivía Jesús y Pedro, habían muchas cosas de castas o de niveles sociales. Había mucha separación. Estaba el César, estaba el Congreso, toda la forma de la República Romana que se creó. Estaba el ciudadano romano, ¿ok? El ciudadano romano era mucho más, en nuestro contexto entendemos un poco esto, que el ciudadano tiene derecho y aquellos que no son ciudadanos no tienen tantos derechos. Estaba el ciudadano romano y el ciudadano romano tenía muchos derechos por encima de los judíos, ¿ok? Pedro era un judío, no era educado porque, no sabes, por su profesión, era un pescador. Quizás él no sabía escribir o sí sabía escribir, pero si me explico, en esa profesión no era requerido mucha educación. ¿Ok? Era un pescador, era un comerciante. ¿Ok? Y es lo que sabemos acerca de Pedro por lo que describe en la Biblia y lo que entendemos históricamente. Igual de Jesús era un carpintero. Jesús no recibió mucha educación. Vemos estas personas que fácilmente tú dirías, ¿qué puede salir bueno de allá? ¿Cómo podría ser él hablar de esa manera? Y cuando escuchas a Pedro predicar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, la gente queda sorprendida en la forma de él cómo hablar. Y yo creo que más de la sorpresa no es por cómo habla, sino porque saben acerca de quién es él. No es ciudadano romano, ¿ok? Y es un pescador. De que habla así de esa manera, ves que hay algo diferente y es el poder sobrenatural de Dios. Eso lo entendemos nosotros hoy. ¿Ok? Estás viendo algo. Pedro también fue muy impulsivo y se equivocó muchas veces, como nosotros. Y yo creo que a citar una prédica muy antigua de Marcus Witt, se la pueden buscar en YouTube, sobre Pedro, es una de las mejores prédicas que he escuchado de él. Y él dice que todos tenemos un pequeño Pedro dentro de nosotros. Testaduro, que nos equivocamos, a veces hablamos impulsivamente y luego le tenemos que decir perdón a Dios. Y todos tenemos un Pedro, o alguien que habla sin saber. Un día está diciendo, Cristo, tú eres el Cristo viviente, y el otro día está hundiéndose en el agua, o el otro día está ahí con ellos, con el mero la presencia de Dios, y luego le dice, Dios, pues vamos a hacer una carpa para estos visitantes, y como que en un momento entiende lo espiritual y en el segundo momento está desconectado. Todos tenemos un Pedro dentro, y cuando empezamos a leer esta carta, quiero que entiendas el personaje, quien la está escribiendo, porque es un personaje de que nosotros nos podemos identificar. Y vas a ver cómo ese personaje ha sido tocado por Dios y todo lo que sale a través de su relación con Dios. Y lo que te quiero decir, que tú podrías ser Pedro. Tú podrías ser esa persona de que quizás no te sientes apto o digno de Dios, pero tú podrías escribir una carta para tocar vidas si permites que Dios impacte tu vida. Eso es lo que vamos a leer acerca de Pedro. Vamos a leer consejos que él tiene para la iglesia que se aplican a nosotros. Ve conmigo a 1 Pedro y dice, yo Pedro, soy apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios
que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Quiero parar ahí un momento. Fíjate lo que dice. Está hablando a la iglesia, está hablando a nosotros, ¿ok? Hubo unos destinatarios originales, que eso es lo que él describió, pero esta carta también es escrita a nosotros, al pueblo de Dios. Y mira lo que dice. Dios Padre los conocía, los eligió desde hace mucho tiempo. Lo primero que quiero que sepas esta mañana es esto. Dios te conoce y te ha elegido. Entiende eso. Él te conoce y te ha elegido. Y no estoy diciendo que eso de que Él te conoce, de que sabe quién eres. Él te conoce realmente. Él conoce cada uno de tus pensamientos. Él conoce cada uno de tu dolor y tus frustraciones. Cuando vas al libro de Éxodo, hay una escena que es la que más me impacta de todo el libro de Éxodo. Está Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés, la película El Príncipe de Egipto? Es la forma que yo lo relaciono más cerca. Y hay una escena en Éxodo donde Moisés está en el desierto y empieza a ver una zarza, un arbusto que empieza a arder. Y es una manifestación de Dios y Dios le empieza a hablar a través de ese arbusto. ¿Ok? Y hay un diálogo que Dios dice: yo he oído, he escuchado y he visto. Yo he oído, he escuchado y he visto. Y me impacta eso porque él está hablando del pueblo de Israel. Y él dice: yo he oído, yo he escuchado y he visto. Y quiero que sepas esta mañana que Dios te conoce y te eligió. Y Él ha visto, Él ha escuchado, ha oído tu corazón. Él conoce cada parte de ti. Y no hay nada que a Él se le ha escapado. Y a pesar de que te sientas solo, a pesar de que te sientas herido o lastimado, o donde sea que estés en tu vida en este momento, quiero que sepas que Él te conoce por nombre. Él no solamente sabe de ti, Él te conoce. Y porque te conoce, escucha esto, porque te conoce de la misma manera que Él conoció a Pedro, que era un testaduro y que se equivocaba muchas veces, aún así te ha elegido. Porque Él eligió también a Pedro. Cuando Pedro está escribiendo esto, él lo está escribiendo de primera mano. Mira, yo fui el que negué a Jesús. Y ahora todo el mundo sabe eso acerca de mí. Pero aún así fui elegido por Él. Y nos estás diciendo hoy, después de tantos años, Pedro nos está diciendo hoy de que Dios nos conoce y nos ha elegido. Somos de Él, somos de Dios. Dice, como resultado, ustedes los obedecieron a Dios, obedecimos a Dios como resultado, y fuimos limpios por la sangre de Jesús. Fuimos limpios, somos limpios por medio de la sangre de Cristo. Y es bien interesante porque Pedro está hablando muchos años después de que Jesús fue a la cruz. ¿Ok? Aún así, después de muchos años de que Jesús murió en la cruz, aún Él está diciendo, su sangre nos ha limpiado de pecados. Y lo mismo aplica hoy para nosotros. Su sangre todavía es activa, su sangre todavía es viva y eficaz en nuestras vidas, porque Él hizo un sacrificio una vez y para siempre por nosotros. Luego continúa, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Esta es una parte que me empieza a entrar en la parte que me gusta del capítulo 1. O de la primera parte que vamos a hablar hoy del capítulo 1, porque no vamos a poder terminarlo. Pero dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una gran herencia que no tiene precio. Pero déjame hablar de la primera parte. Dice, que toda la alabanza sea para ¿quién? Para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Primero dice que toda la alabanza sea para Él.
Toda la alabanza. Alabanza significa glorificar, exaltar. Todo lo que sea exaltar y glorificar sea para Él. ¿Ok? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Sabes qué es una forma de reconocer gracias por lo que Jesús hizo en mi vida? ¿A quién le podemos dar gracias? A Dios. Por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y lo otro, dice esta frase, dice, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Es por su gran misericordia. Ahora déjame darte la definición de misericordia. ¿Okay? Hay dos conceptos que debes comprender en tu vida como cristiano. Y uno de esos es misericordia y gracia. ¿Okay? Gracia significa recibir algo que no mereces. ¿Ok? Cuando tú recibes algo que no mereces de parte de Dios o de alguien, esa persona está teniendo gracia contigo. Misericordia es no recibir lo que mereces. ¿Ok? Misericordia no recibe lo que mereces. ¿Qué merecíamos por nuestros pecados? La muerte. ¿Qué estamos recibiendo a través de Cristo? El perdón de nuestro pecado, algo que no merecíamos. Significa esto. Y este es lo padre del concepto de misericordia. Si la misericordia es no recibir lo que merezco, no hay nada que yo pueda hacer para ganármela. Comprende esto, porque esto es muy importante. Porque esto va a destruir mucha de nuestra religiosidad en nuestras vidas y a poder caminar en esa libertad que Cristo quiere que caminemos. Misericordia es recibir algo que no merecemos. Entonces significa que es algo que no podemos ganar. Es algo que recibimos. Algo que el que da el juicio decide no dártelo. ¿Ok? No hay algo que tú puedas ganarte. Tú no puedes ganarte el perdón de pecados. ¿Sí me explico? No puedes ganarte el perdón de pecados. Jesús ya lo hizo. Y lo recibes por la misericordia y la gracia de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para hacerte más salvo o menos salvo. Él ya lo hizo. Depende de Él, no de lo que tú puedas hacer. ¿Sí me explico? La salvación es por gracia. Significa que es algo que recibimos, pero que no lo hemos ganado. ¿Ok? Es por gracia y recibimos la misericordia por el perdón de nuestros pecados. Y es lo que está diciendo Pedro aquí. Está diciendo, me perdí, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Por causa de su misericordia, por causa de que no recibimos lo que merecemos, entonces hemos nacido de nuevo. Ahora, significa que gracias a la misericordia de Dios en tu vida, en mi vida, entonces hemos nacido de nuevo. Significa que somos una nueva persona. Eres una nueva persona. Pero recuerda esto, Él conoce quién eres. No sabe solamente quién eres, Él conoce y te ha elegido. Te ha elegido. Muchas veces en las iglesias usamos un concepto, usamos mal un concepto que es la palabra unción. Y cuando ves la palabra unción en el Antiguo Testamento, la unción siempre se usa en este contexto, cuando se unge el rey. ¿Qué significa eso? Se elige el rey. Okay, si ves la definición sencilla en el Antiguo Testamento, lo que realmente significa unción es alguien escogido, alguien elegido, alguien llamado. Cuando decimos de que esa persona es ungida, realmente lo que el contexto debe ser de que esa persona es escogida, es llamada para eso. ¿Sí me explico? No habla de que tiene más unción en el término erróneo que se usa hoy día, de que tiene más poder de Dios en él. ¿Sí me explico? Porque muchas veces cometemos el error de definir unción sobre el mover de Dios. Y unción es, Dios está elegido, está llamado para hacer ese oficio. Y entendiendo eso, la unción o el ministerio o el llamado o los dones no tienen nada que ver con tu relación espiritual con Dios. ¿Ok? Y esta es la parte donde mucha gente no comprende, y especialmente la gente que Dios lo usa en la parte profética. ¿Ok? Un profeta no necesita estar bien con Dios para profetizar, porque lo vemos en la Biblia con el rey Saúl.
El rey Saúl estaba persiguiendo a David, había un congreso de profetas, pasa por ahí y empieza a profetizar. ¿Se me explico? Los dones espirituales no determinan mi relación con Dios. Son dones dados. Dios nos ungió para eso, nos escogió para eso. Es algo que nos diseñó para eso y tenemos su gracia sobre nosotros. Por eso los dones son dados por gracia, no porque lo ganamos. ¿Me explico eso? Tú puedes no relacionarte con Dios y puedes profetizar y hablar de parte de Dios, pero no significa que estás con Él. ¿Sí me explico? Es porque es un don espiritual. Debemos comprender eso de la gracia, misericordia, y Él nos escogió. Dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, y es por su misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, y que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Ok? Tenemos una herencia. Ahora, ¿quiénes son herederos? ¿Quiénes son los que reciben la herencia? Los hijos. Tenemos una herencia. Y si algo importante que debes entender hoy es que tienes una herencia, si eres hijo de Él, si eres hijo de Dios, en el momento que has recibido a Cristo en tu vida y que has rendido tu vida a Jesús, eres hijo, eres heredero. Tienes una herencia. Y dice que una herencia que es pura y que no se puede dañar. ¿Sabes qué significa en términos financieros eso? De que no pierde valor. Tienes una herencia que no se va a devaluar, como el dólar aquí se devalúa con los años. Tienes una herencia que siempre va a mantener su valor. Es pura. Es lo que Dios nos ha dado. Somos herederos y tenemos una herencia. La herencia es para los hijos. Si tú eres hijo, es la herencia para ti. Tenemos esa herencia. Que mira lo que dice, verso 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada al día final a fin que todos vean. Vamos a entrar en la parte bien padre de hoy. Así que alégrense de verdad. ¿Ok? Alégrate por esta razón. Alégrate porque Dios te conoce, te eligió, porque Dios ha tenido misericordia de ti, ha enviado a Jesucristo y lo levantó de los muertos para que podamos tener una herencia. Y nada más por esa razón deberíamos alegrarnos. Por esa razón podríamos alabar a Dios y glorificar a Dios por quién es Él, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice, alégrense. Por esta razón, alégrense. Alégrate lo que Dios ha hecho en tu vida. Si eres salvo, Dios ha hecho algo grande en tu vida. Alégrate por quién es Él. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Fíjate bien eso. Les espera una alegría inmensa. Aún así, por todo lo que Dios ha hecho en ti, aún te espera algo mucho más grande de alegría. Te espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Ahora, fíjate bien cómo lo pone Pedro. Nos pone en contexto y nos pone en nuestra realidad espiritual. Pero también hay otra realidad, que van a venir pruebas en nuestras vidas. Van a venir momentos difíciles en nuestras vidas. Y dice, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estas pruebas van a demostrar que nuestra fe es auténtica. Las pruebas en nuestras vidas van a probar si realmente hemos puesto nuestra fe en Él. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Mira lo que dice. Esta es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucha más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, se ha revelado a todo el mundo. El oro es uno de los metales más preciados que hay. Pero para purificar el oro no viene así
ya en una cadenita y lista cuando la sacan de la mina. De hecho, el oro hay algo que le dicen ciertos quilates, ¿ok? Porque si es 24 quilates es que es el oro más puro. Significa que ha entrado por un proceso donde se calienta y el metal se hace líquido y empieza a subir a la superficie otros metales, porque puede haber otros tipos de metales mezclados con ese oro. Así se purifica en el fuego, en calor intenso, se sube ese metal y se saca esos otros metales y se filtra, ¿ok? Y ahí, entre más filtración, más el oro es puro, ¿ok? Lo que Pablo está diciendo, o Pedro está diciendo de que las pruebas en nuestras vidas van a básicamente hacernos más fuertes en nuestra fe. Sea por lo que sabes que está pasando en tu vida, créeme que estas pruebas Dios las permite, no las estás poniendo en tu vida, Dios las permite y dice Pedro que tenemos que soportarlas porque van a ser de beneficio para nuestra fe. Van a ser de beneficio para nuestra fe. Pero aquí está el asunto. En medio de nuestras pruebas y situaciones difíciles en nuestras vidas, si no estamos en su palabra, no podemos aumentar nuestra fe. Porque dice la Biblia, dijo Jesús, ¿cómo la fe crece? Por oír la palabra de Dios. Si no estamos en la palabra de Dios, no podemos crecer en nuestra fe. Para poder soportar estas situaciones difíciles en nuestras vidas, necesitamos confiar en su palabra en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Necesitamos poder sumergirnos en su palabra y poder simplemente disfrutar de quién es Él en nuestras vidas. Dice que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de usted es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe permanecerá firme en tantas pruebas y les traerá mucha alabanza, gloria, honra el día que Jesucristo se ha revelado por todo el mundo. En nuestra vida, mi esposa y yo pasamos por pruebas cuando perdimos 3 bebés que atacó directamente nuestra fe. Y yo me preguntaba, pero Dios, si te servimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué aquellas personas que no te sirven sí pueden tener hijos? ¿Se me explicó? Nuestra fe fue probada. ¿Y sabes qué? Ahora yo entiendo que nada es imposible para Dios. ¿Se me explicó? No solamente lo sé, lo he vivido, que nada es imposible para Dios. Como lo sé que Zenit, Karen y Cristina y Luis han vivido eso esta semana. Nada es imposible para Dios. Porque a través de esas pruebas, nuestra fe fue purificada y crece. Y yo sé que estás pasando por situaciones difíciles en tu vida. Nuestra fe ha sido purificada y está creciendo en este momento. Apégate a Dios. Como decíamos en la serie anterior de la garrapata, afírmate, agárrate a Dios firmemente. Aliméntate de Él en medio de estas situaciones difíciles. Dice el verso 8, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan que una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Fíjate esta frase. Aquí no sé si es el Pedro que empieza, ya ves que él tiene esos que sube y baja, o aquí no sé si es el Pedro orgulloso que empieza a hacerte en cara, pues yo conocí a Jesús. O es el Pedro dándonos un consejo bien humilde diciendo, ¿sabes qué? Ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto. Eso somos tú y yo, nunca lo hemos visto. Y amamos a Jesús. Y ahora, aunque no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa, indescriptible. Y la recompensa por confiar en Él será la salvación. Aquí hay una palabra muy clave, confiar. Aparece 2 veces. ¿Ok? Entiende esto. ¿Cómo crece la confianza? ¿Cómo puedes confiar en alguien? La única manera que puedes confiar en alguien es a través de una relación que sea probada.
Si yo en este momento le digo, Luis, ¿sabes qué? Préstame $5. ¿Ok? Luis me dice, ok, aquí están los $5. Y yo le digo, ¿sabes qué? Te prometo que te lo pago mañana. Llega mañana y no se lo doy. Estoy poniendo a prueba la confianza que él tuvo conmigo con esos $5. Y luego nunca se los devolví. Y en 2 meses le digo, Luis, préstame $100. ¿Quieres que me lo va a hacer rápido? ¿Se me explicó? Porque su confianza depende de mi relación con él. La confianza en alguien depende de cómo te relacionas con esa persona. ¿Sí me explico? Nuestra confianza a Dios depende de cómo nos relacionamos con Él. Si tu relación con Dios es únicamente los domingos o ciertos días, ese es el tipo de relación y fe que vas a tener acerca de Él. Si tu relación con Dios se convierte en algo al diario, entonces tu confianza en Él va a ser más firme. ¿Sí me explico? Y en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esas pruebas que Él está hablando, quizás sea un poco más fácil navegar a través de ellas. No va a ser totalmente fácil, porque son pruebas, son situaciones difíciles, pero va a ser un poco más de decir, sabes que yo sé que Dios duele, es difícil, pero sé que Dios va a estar ahí. Hay otras personas que dicen, sabes que no puedo hacer más, me quiero quitar la vida. ¿Se me explico? Y es porque todo depende en cómo está mi confianza puesta en Él. Y aquí Pedro está diciendo, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa, indescriptible. Y la recompensa de confiar en Él será la salvación de nuestras almas. Cuando siempre veas la palabra confianza, especialmente cuando leas el libro de Romanos, siempre la confianza es una referencia a relación. No puedes confiar en algo si no te relacionas en Él. Puedes creer en algo. ¿Sí me explico? Muchas personas creemos que existe Dios, sabemos que Dios hace cosas, pero realmente no confiamos en Él, porque la confianza únicamente se da a través de una relación. Es experimentar y probar. ¿Sí? Y es la única forma. Entonces, cuando vemos que Dios hace milagros y hace cosas grandes de primera mano, claro que nuestra fe va a estar más grande, porque nuestra confianza, la fe, habla de confianza. So es algo que tienes que ver juntos, esas dos palabras. Fe y confianza, las vas a tener que ver juntas. Y muchas veces en la Biblia, cuando ves la palabra confianza, vas a ver la palabra fe muy cerca. O el contexto, o la idea general es sobre fe. Eso dice, incluso los profetas quisieron saber más sobre cuando profetizaron acerca de la salvación inmerecida. Y en esta parte lo que él empieza a decir, ¿sabes qué? Estos profetas profetizaron acerca de Mesías, profetizaron del día glorioso que él iba a venir, profetizaron de que él iba a resucitar, iba a caminar con nosotros. Y ellos deseaban vivirlo, pero aún así no les tocó a ellos, nos tocó a nosotros. Dice, se preguntaban el tiempo y las circunstancias de que Dios se refería en el Espíritu de Cristo, estaba en ellos. Y cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino que para nosotros. Toda la esperanza de ellos, todo el Antiguo Testamento, todo lo que hablaron los profetas acerca del Mesías, ellos querían ver eso. Y no lo pudieron experimentar ninguno de ellos, sino que nosotros. Nosotros pudimos experimentar en su totalidad el tener un acceso totalmente al Padre. Y termina diciendo, se los dio mensajes que habían sido revelados que no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que predicaron con poder del Espíritu y enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación lo que sucede en estas cosas. Aún los ángeles desean que puedan conocer a Dios de la manera que tú lo puedes conocer hoy. ¿Entiende esto? Porque hay gente que adora ángeles. ¿Ok? Es entendible para mí de que gente que adora ángeles, cuando la Biblia dice que los ángeles desean poder conocer lo que nosotros sabemos acerca de Dios.
Aún así, cuando tú te imaginas que los ángeles están cerca de Dios, los ángeles desean poder experimentar lo que estamos experimentando acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Recuerda, Dios te conoce, te eligió, porque eres suyo. Y sí, van a venir momentos difíciles de nuestras vidas, van a venir pruebas difíciles, pero ¿sabes qué? Si te afirmas en Él, si confías en Él, vas a poder superar esas pruebas. Dios no te promete que hay una salida para las pruebas, pero te promete que si confías en Él y de que si permaneces en Él, en medio de todas esas pruebas, vas a ser purificado y tu fe va a crecer aún más. Porque Él es nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestro buen pastor. Y en Él podemos confiar. Entiende eso hoy. Si te vas con algo hoy de este mensaje, entiende esto, el que Él te conoce. Él conoce cada parte de ti. Sabiendo eso, sabiendo que Él conoce cada parte de mí, no solamente la sabe, sino que los conoce, lo entiende. Si Él conoce cada parte de mí, entonces creo que con mayor facilidad me puedo acercar a Él y decirle a Él cómo me siento. Si estás sentado o tenido esta amistad de que nada más te sientas al lado de esa persona y ya entiende cómo te sientes, puedes tener eso con Dios a diario y simplemente disfrutar de su presencia. Y eso es lo que necesitamos, llevar nuestra relación a ese lugar. Primera de Pedro nos introduce a un Dios que conoce cada uno de nosotros. Y que no importa en nuestra vida de errores, aún así Él desea tener esa comunión con nosotros, contigo y conmigo. No importa todos los errores que has cometido. No importa que tanto te parezcas a Pedro. Que si alguien aquí se llama Pedro, no estamos hablando de ti. Estamos hablando del apóstol. No importa qué tantos errores, no importa si negaste a Jesús muchas veces, aún así puedes volver a Él. Esta mañana, si quieres rendir tu vida a Jesús y decir, ¿sabes qué? Yo soy ese Pedro. Yo soy ese Pedro que ha cometido errores, pero quiero confiar, quiero creer en Él. Simplemente dile, Dios, te necesito en mi vida, perdona mis pecados para que pueda ser limpiado por esa sangre que Pedro dice y pueda recibir todo de Dios, toda la misericordia de Dios. Vamos a experimentar eso. Simplemente dile, no tienes que hacer una oración específica, sino decirle, Dios, ¿sabes qué? Te necesito en mi vida, perdóname. Te necesito. Ahora, si estás pasando por situaciones difíciles en este momento, dile a Dios, ayúdame. Ayúdame a confiar en ti. Porque muchas veces no se trata de que si queremos o no confiar en Él. ¿Sí me explico? O si podemos confiar o no. Muchas veces queremos confiar en Él. Pero así mismo como el hombre se le dijo a Jesús, ayúdame a tener fe, ayúdame a creer en mi incredulidad. Pídele a Dios, ayúdame a creer. Ayúdame a creer de que eres un Dios milagroso, que a pesar de situaciones difíciles, tú puedes. En medio de todas esas cosas, simplemente acuérdate que nuestra vida como cristianos se trata de orar, leer, adorar y repetir. Y necesitamos empezar a practicar eso. A orar, leer, adorar y repetir. Enfócate en Dios. Enfócate en Dios. Y permite que Dios hable a tu vida. Son cosas prácticas que puedes empezar a hacer. Empieza a leer Pedro, porque vamos a estar navegando varias semanas en Primera de Pedro. ¿Ok? Pero cosas que puedes hacer, empieza a tomar notas. A medida de que vamos navegando a través del libro de Pedro, puedes traer claridad a esas notas. Y trae tus notas para que tomes notas, ya sea en tu celular o aquí o ahí en casa. Empieza a tomar notas de lo que estás aprendiendo.
porque hay cosas que hoy se hablaron que necesitas empezar a practicar en tu vida. Y no olvides esas cosas. Toma unos minutos en este momento y empieza a tomar cosas que no quieres olvidar de este mensaje. En medio de eso, permíteme orar por ti. Padre, te damos gracias, Dios, porque podemos confiar en ti, porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande y son nuevas cada día, Señor. ¿Sabes? Eso significa que cada día, Señor, no vamos a recibir lo que merecemos, porque son nuevas cada día, Dios. Gracias por tus misericordias, gracias por tu amor, por tu obra en la cruz. Gracias por Pedro, porque me hace saber de que yo también la puedo hacer al llegar al cielo. Si alguien como él llegó al cielo y dio su vida por ti, entonces yo también lo puedo hacer en medio de todos mis errores y mis fracasos. Gracias por su vida, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Te alabamos.